también que pertenece al paquete de Microsoft Office, que es en este caso Microsoft PowerPoint. Entonces, a ver, por favor, para poder dar inicio, como siempre, ¿no? Me van dando la conformidad, si pueden visualizar la pantalla y si me pueden escuchar con claridad. Muy Escucho, bien. profesor. Correcto, Juan Soriano, Freddy también correcto, Carolina y todos los participantes. ¿Sí? Muy bien, Ari. Entonces, el día de hoy presentaremos nuestro tema a desarrollar. El día de hoy, en el curso de ofimática nivel básico, tema número 7, trataremos la interfaz de PowerPoint y los formatos de fuente. Entonces, sin mucho que redundar, nosotros, para poder dar inicio, nos preguntaremos o nos plantearemos la siguiente pregunta. Ok. ¿Qué es Microsoft PowerPoint? ¿Quién lo ha desarrollado y para qué sirve? Microsoft PowerPoint es un programa o herramienta que pertenece al paquete ofimático, al paquete que nos permite trabajar en oficina. Y este programa PowerPoint está ¿orientado a qué? A realizar presentaciones con un conjunto de diapositivas. Y estas diapositivas que nosotros vamos a mostrar al público puede contener texto, puede contener imágenes, puede contener tabla, puede contener forma, iconos, por ahí el Smart Art puede contener multimedia, audio, entre otros tipos de elementos. Y a este conjunto de elementos y diapositivas, nosotros podemos asignarle los efectos. ¿Y cuáles son esos efectos? Los efectos de transición y los efectos de animación. En realidad, PowerPoint también es una herramienta con características y potencialidades muy enmarcados. Sé que podemos encontrar en el mercado diferentes variantes, pero el beneficio de este programa es que en la mayoría, por no decirlo, en todos los equipos que nosotros tenemos, siempre viene ya instalado. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es interactuar con ello. Entonces, ahí está. Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado por la empresa Microsoft. Es parte o componente de las aplicaciones de Microsoft Office y se utiliza para crear presentaciones visuales, también conocidas como diapositivas, que pueden ser utilizadas para comunicar información, para comunicar ideas o para comunicar mensajes de manera efectiva y a la vez atractiva. Entonces, Microsoft Office incorpora este programa Microsoft PowerPoint, más orientado para realizar las presentaciones. Muy bien. El logotipo o el icono que le caracteriza a este programa es este icono que ustedes están viendo de color naranja con una P de PowerPoint en sí. Muy bien. Como siempre, nosotros, para poder dar inicio
y utilizar y a la vez interactuar con este programa, necesitamos poner en marcha o en ejecución. Y entonces, así como Microsoft Word, Microsoft Excel, también nosotros podemos ejecutar este programa de 3 o 4 formas. Muy bien. Como muy bien sabemos, la primera forma de ejecutar este programa es ubicándonos en el botón inicio. Muy bien, nos vamos al botón inicio, todas las aplicaciones, luego nos vamos a la P de PowerPoint. Nos desplazamos hasta casi la parte final y nosotros encontraremos el lanzador o el acceso que hace referencia para la ejecución de este programa. Muy bien. Una vez ubicado aquí, nosotros solamente pinchamos un clic encima de ese lanzador. Y entonces, de forma automática, el programa nos aperturará una interfaz similar. Dependiendo a la versión, es esta distribución. Y entonces, nosotros al aperturar esta ventana de Microsoft PowerPoint, visualizaremos 3 botones principales. El botón inicio, que engloba este bloque y los recientes. Y otro que tenemos, el botón nuevo, que agrupa todas estas cualidades para crear una diapositiva. También tenemos un botón, abrir, si es que nosotros ya anteriormente hemos interactuado con este programa. Entonces, cuando nosotros iniciemos y queremos descubrir la potencialidad de Microsoft PowerPoint, primero creamos una presentación en blanco. Muy bien, y para crear nosotros hacemos clic en esta opción y ustedes pueden visualizar. Esta es la interfaz de la ventana donde nosotros vamos a interactuar al realizar nuestra presentación. Miren aquí, están todos los componentes. Muy bien. Esa sería la primera forma de ejecutar nuestro programa Microsoft PowerPoint. Y la segunda forma es ubicando el acceso directo en el escritorio y se encuentra por este lado. Como les he mencionado, la característica de este icono es que siempre va a estar de color naranja y con una P encima que hace referencia al nombre de PowerPoint. Entonces, cuando nosotros ubiquemos el acceso directo en el escritorio, ya muy bien sabemos. Nosotros podemos ejecutarlo de 2 maneras o de 2 formas. Uno, realizando doble clic casi simultáneo y la segunda, haciendo clic derecho, luego en abrir o en open. Esto aparece abrir según la configuración del idioma de nuestro sistema operativo. Entonces, una vez aperturado esta ventanita, hago clic en Open o en Abrir. También Microsoft PowerPoint se habrá aperturado para poder trabajar o elegir qué acción realizar. Muy bien, tenemos la tercera forma. La tercera forma es presionando la tecla Windows más R.
Windows más R ejecuta esta pantalla, que es una ventana que ejecuta comandos. Y entonces, en esta ventanita, nosotros en este espacio de texto vamos a escribir la palabra Power y la abreviatura de Point será PNT, tal como está, Power PNT. Y entonces, una vez escrito, nosotros podemos pincharle en el botón OK o pinchar la tecla Enter para que se pueda ejecutar. Entonces, yo le pongo en OK y miren que de forma automática Microsoft PowerPoint se ha aperturado nuevamente, se ha puesto en marcha con todas las opciones que nosotros hemos identificado en la parte inicial. Muy bien, esa sería la tercera. Y la cuarta forma es ubicando el lanzador de PowerPoint en esta barra de tareas. En esta barra de tareas también nosotros podemos visualizar el lanzador o el acceso directo con la letra y el color característico, que es el color naranja y la P encima de su icono. Cuando nosotros encontremos este lanzador o acceso directo, nosotros solamente necesitamos pinchar un clic encima de ese icono. Y ahí está. Nuevamente, nuestro Microsoft PowerPoint se ha puesto en ejecución. Y entonces, si nosotros queremos iniciar con el diseño de una presentación, nosotros podemos utilizar este enlace para poder crear una presentación nueva. Pero si yo deseo utilizar una plantilla o un tema, yo me puedo ir a la pestaña Nuevo y miren, tenemos plantillas o temas en línea, como por ejemplo presentaciones. Hacemos clic y podremos visualizar aquí un conjunto de temas o plantillas ya predeterminados o creados por la misma empresa. Pero eso de acá siempre va a depender o demandar de la velocidad de nuestro Internet. Y si nuestro Internet es bastante lento, como ustedes habrán visualizado, esto va a demorar en cargar. Y entonces a veces nosotros, al interactuar con este tipo de programas, somos muy impacientes. Y si vamos a hacer de esa manera, nosotros no lograremos hacer nada. Entonces hay que tener en cuenta algunos criterios para poder utilizar las plantillas que ya vienen prediseñados y predeterminados por la empresa o compañías que lo desarrollan estas ayudas instantáneas. Entonces, pero acá tenemos que tener en cuenta algo, de que cuando nosotros hablamos de utilizar plantillas o temas en línea, nosotros no sabemos cómo está configurado. Y entonces, en esta primera fase, en la que ustedes van a interactuar con el programa Microsoft PowerPoint, hay que reconocer cuáles y qué botones de comando ejecuta, qué acciones y qué efectos muestra al momento de ejecutar nuestra presentación. Muy bien, entonces ahora, si ustedes quieren crear un nuevo documento, ya sabemos, presentación en blanco. Ahí está. Esta es la interfaz donde nosotros vamos a diseñar nuestra
presentación. Y entonces, para ello vamos a empezar a identificar de la parte inferior. Miren, ustedes pueden visualizar, ¿no? A todo este espacio que voy a remarcar de color rojo, nosotros lo conocemos ¿con qué nombre? Con el nombre de diapositiva. ¿Por qué se conoce con este nombre? Porque aquí es donde en nuestra presentación agregaremos los diferentes tipos de contenido, ya sea texto, ya sea imágenes, ya sea tablas, ya sea por ahí de repente un smart art o de repente nosotros podemos insertar un video o un audio. Todo eso se coloca en este espacio. Y entonces, como este espacio interactúa con nosotros, nosotros podemos también identificar otro componente por este lado. Si ustedes visualizan aquí, si ustedes visualizan aquí, este o esta sección se conoce con el nombre de panel de las diapositivas. Entonces, esto de aquí, nosotros de ahora en adelante lo vamos a conocer como el panel de diapositivas. Ahí está. A este lugar se conoce o a esta sección con esa denominación. Y dentro de este panel, nosotros encontraremos el conjunto de diapositivas. Entonces, aquí adentro van a estar las diapositivas. A estos elementos, de ahora en adelante, ustedes lo van a reconocer con el nombre de diapositiva. Ahí está. Ya tenemos las dos secciones identificadas. Ahora vamos a identificar la tercera sección. Y la tercera sección, ¿dónde se ubica? En la parte inferior. Esta sección, así como en Microsoft Word, nosotros lo conocemos con el nombre de barra de estado. Esto de aquí para mí es la barra de estado. Miren acá, en esta sección, yo podré identificar cuántas diapositivas tiene mi presentación. ¿En qué idioma estoy escribiendo o diseñando mi diapositiva? También puedo ver la accesibilidad, si todo está correcto o de repente hay algún error. Muy bien. Luego de ello, también nosotros podremos identificar otra sección. ¿Y cuál es la otra sección? Es esta de aquí. No muchos sabemos la funcionalidad de esta sección y por ende no lo aprovechamos. Esta sección es donde nosotros podemos agregar notas o comentarios sobre el contenido de nuestra diapositiva. Y al momento de que yo presente estas notas y comentarios, el público no podrá visualizar, solamente yo en mi equipo. Y entonces a esto de acá se le llama como el panel de apuntes o de notas. Panel de apuntes. Aquí, como ya les digo, ¿no? Podemos ir agregando de repente algunas ideas muy relevantes
que tal vez en nuestra exposición podamos olvidarnos. Y entonces, utilizando este recurso, nosotros no, vamos a tener una gran ayuda. Luego también, acostado en esta ubicación, tenemos otra sección. A esta sección se llama los tipos de presentación. Aquí nosotros podemos visualizar de cómo está estructurado nuestra diapositiva. Tipos de vista o presentación. Ahí está. Y al costado, nosotros también tenemos el otro componente. Y este componente es común en todas las versiones de Microsoft Office. Ustedes a esta sección lo conocen como el famoso zoom. ¿Y el zoom qué es lo que hace dentro de nuestra diapositiva? Y hemos indicado, el zoom no agranda ni disminuye el tamaño de la letra. El zoom lo único que hace es acercar o alejar la diapositiva. Cuanto más cerca la diapositiva, nosotros podremos visualizar más grande. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto, por favor? A ver, Yo, ahí. ¿puedes, por favor, darle un beso? A ver, Señor, ese micrófono. la oportunidad no es la de Dios, es la de... Listo, ingeniero, continúe. Ok. Entonces, miren acá. Ya hemos indicado que el zoom es una herramienta que te permite acercar o alejar la diapositiva, no agrandar el contenido, no agrandar el texto, cosa que si nosotros cuanto más cerca lo tenemos la presentación, las imágenes o los textos lo veremos de forma más grande y cuanto más lejos nosotros lo veremos más pequeño. ¿Correcto? Entonces, estas serían las secciones a nivel inferior de nuestra ventana de trabajo o espacio de trabajo de PowerPoint. Luego tenemos el componente más amplio. ¿Cuál es ese componente más amplio que nosotros hemos ido determinando desde clases anteriores? Nosotros a este componente lo hemos llamado como la caja de herramientas. La caja de herramientas, como ustedes pueden visualizar, es mucho más grande. ¿Por qué? Porque tenemos muchos recursos para realizar nuestra presentación. Entonces, a esto de acá se llama caja de herramientas. Si nosotros analizamos nuestra caja de herramientas está organizado en bloques. Y ustedes pueden visualizar que la caja de herramientas tiene, como por ejemplo, el bloque de herramienta portapapeles, el bloque de herramienta diapositivas, el bloque de herramienta fuentes, el bloque de herramienta párrafos y así organizados de forma muy estructurada y también organizada de una forma muy estratégica. Y entonces, a cada uno de esta agrupación, nosotros lo conocemos o lo denominamos como bloques. Esto es un bloque y ese bloque se denomina bloque párrafo. Entonces, esto de aquí es un bloque. Y un bloque contiene un conjunto de herramientas. Y estas herramientas son estas opciones. Y a estas opciones de aquí nosotros lo vamos a conocer como
los botones de comando. Esto de aquí para mí y para ustedes son los botones de comando. ¿Y qué son los botones de comando? Son botones que ejecutan una determinada acción, ya sea alinear al lado izquierdo, alinear en la parte central o alinear al lado derecho o justificar. Miren que ustedes pueden ver que cada bloque de herramienta tiene un conjunto de botones, pero organizados de forma estratégica. Muy bien, eso sería la caja de herramienta, los bloques y los botones. Luego de ello también tenemos un componente muy importante. ¿Cuál es ese componente? El componente importante es el menú o cinta principal. En este menú o cinta principal, nosotros podemos identificar textos como archivo, inicio, insertar, dibujar, diseño y otros componentes más. Entonces, a esto se le conoce como el menú principal. Entonces, yo me voy por acá y le voy a agregar. A esto se conoce como menú principal. ¿Correcto? Ahí está. Y el menú principal está compuesto por un conjunto de pestañas. A estos textos que están incorporados dentro del menú principal, nosotros lo conocemos o se conoce con el nombre de pestañas. Y muchos, al momento de identificar estas pestañas, nosotros no sabemos para qué sirve. Entonces, la función de estas pestañas es agrupar y organizar las herramientas de la caja de herramientas, cosa que así nosotros no encontraremos las herramientas de forma dispersa, sino nosotros encontraremos las herramientas organizadas en pestañas según sus características. Muy bien, hasta ahí ya está. Y el siguiente componente está por aquí. Y este componente se denomina la barra de título. Y en esta barra de título ustedes encontrarán, en esta barra de título ustedes encontrarán el nombre de sus archivos. Por eso se llama barra de título. Ya está. Y al lado derecho, esta sección que nosotros visualizamos, así como su propio nombre lo indica, es la barra de búsqueda. Este es la barra de búsqueda. En esta barra de búsqueda, cuando ustedes se olviden, de repente alguna función de nuestra diapositiva o algún componente de la diapositiva, solamente lo escriben. Y esta barra nos va a dar indicaciones o sugerencias para que nosotros podamos ubicar con exactitud una determinada herramienta. Y por este otro bloque, nosotros podemos visualizar que es la barra de acceso rápido. Esta barra nosotros podemos personalizar. ¿De qué manera? De repente hay algunos botones de comando que utilizamos con mucha frecuencia. Y entonces, esos botones que se utilizan con mucha frecuencia, nosotros podemos adjuntarlo o agruparlo o agregarlo dentro de este bloque. Entonces, ahí está. Esto de aquí
es la barra de acceso rápido. Ahí está, barra de acceso rápido. Muy bien, por este otro lado, también podemos encontrar todavía 3 componentes más. El componente que identifica el usuario, la cual está registrado con el programa. Y al costado podemos encontrar también los botones de control, que son minimizar, maximizar y cerrar la ventana. Y por este otro lado, como último componente, nosotros vamos a encontrar el famoso botón compartir. ¿Para qué sirve ese botón compartir? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un trabajo grupal para poder elaborar nuestra diapositiva. Entonces, esta herramienta del botón compartir a nosotros nos facilita que desde ese punto podemos agregar ¿qué cosa? Agregar personas o usuarios quienes van a colaborar en la edición o creación de nuestro material, que en este caso sería una presentación. Entonces, miren acá, ustedes ahora tendrán toda la referencia posible de cuáles son las diferentes ubicaciones, secciones que nosotros podemos ir usando al momento de elaborar nuestras presentaciones. Entonces, de ahora en adelante, ya no vamos a estar guiándonos de forma, como dicen, artesanal. Nosotros vamos a decir ubicarse en la pestaña o en la sección del menú principal, luego en la pestaña animaciones y luego agregar un efecto a nuestro contenido. Y entonces ustedes podrán desplazarse a las diferentes secciones para poder realizar esa determinada acción. Muy bien, entonces eso sería la parte del reconocimiento, de lo que es la interfaz de nuestra herramienta de presentación, que es en este caso Microsoft PowerPoint. Muy bien, guardaremos el archivo o esta captura de pantalla para que se les pueda compartir y tengan las referencias adecuadas para que ustedes se guíen en un posterior cuando tengamos que realizar determinadas acciones. Muy bien. Entonces, terminamos con esta primera parte de la identificación de las diferentes secciones. Entonces, ya como hemos ido mencionando, vamos a ir también haciendo un seguimiento. De repente por ahí ha habido alguna pregunta. A ver, por acá vamos a ver. Muy bien, no hay ninguna pregunta. A ver, entonces, consultarles o preguntarles, ¿no? Si todo ha quedado claro o tienen todavía alguna duda o curiosidad sobre lo que nosotros hemos explicado para que ustedes puedan también aclarar el panorama para poder ir avanzando en este tema. Muy bien. Ana María dice, todo está claro, profesor. A ver, Ronnie Campos ha levantado la manito, ¿puede participar? Profe, disculpe, será por la versión del PowerPoint, pero no me aparece igual que el suyo, en la misma interfaz. Muy bien, Ronnie.
Muchas veces las distribuciones y las versiones de nuestro programa o paquete ofimático tiende a variar, pero en la mayoría solamente varía cosas mínimas, como por ejemplo, uno de los variantes sería este o esta barra de búsqueda. Otro que puede ser el botón compartir. Otro que en presentación puede variar es esta pestaña de lo que es el acceso rápido. Pero lo resto sí coincide con las versiones anteriores que tiene Microsoft PowerPoint o la versión de nuestro Microsoft Office. ¿Correcto? Esa es la versión o la situación o la razón por qué una versión a la otra versión no puede ser igual. ¿Correcto, Ronnie? Muy bien. Adelante, Ronnie. Eso nada más, profe, era mi duda. Correcto. Entonces, a ver, tal vez por ahí hay alguna otra pregunta, duda o inquietud. Muy bien, André, Ronnie y todo el equipo que está participando. A ver, alguien ha levantado la mano. Si desea participar, puede activar su micrófono y participar o poner su punto de vista. Muy bien, parece que no hay más preguntas. Entonces pasamos a la siguiente. Muy bien, Ronnie. Terminando o en el intermedio, voy a enviarle esta captura de pantalla al coordinador. Y el coordinador los va a distribuir o lo va a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tener esa referencia, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahora pasamos al siguiente ámbito. Ya sabemos cuáles son los componentes y cómo está organizado nuestra ventana del Microsoft PowerPoint. Entonces, miren por acá. Si nosotros empezamos a explicar y detallar o interactuar con las diferentes pestañas, miren todas las herramientas que vamos a ir encontrando. En la pestaña Inicio, nosotros encontraremos un conjunto de herramientas básicas para que nosotros podamos elaborar nuestra presentación. Ahora, si nosotros queremos ya mejorar la calidad de nuestras presentaciones, podemos ir a la pestaña Insertar. De repente en mi diapositiva o en mi presentación, yo quisiera agregar una tabla. Entonces, desde la pestaña Insertar, puedo agregar una tabla dentro de mi presentación. O de repente por ahí quiero agregar una imagen. También desde esta pestaña puedo agregar un elemento tal vez que complemente a los conceptos o textos que yo estoy agregando dentro de mi presentación. Y por ahí, si en alguna pantalla o en alguna sección de alguna página web hay una imagen que yo no lo puedo copiar, entonces lo posiciono como imagen de segundo plano y puedo hacer un recorte de pantalla para poder traerme esa imagen. Luego también podemos crear o traer imágenes desde el álbum de las fotografías. Otro, si yo de repente quiero insertar una línea, puedo insertar una forma. Y miren por acá las diferentes formas que yo puedo insertar dentro de mi presentación. Y también si yo desearía insertar iconos, aquí están los iconos o los modelos 3D
que de seguro para algunos este bloque de acá, el bloque de ilustraciones, es un poquito más reducido. Ya sabemos que yo estoy interactuando con ustedes con la versión del Office 2021. Luego también tenemos si queremos generar una vista previa o una vista general. Por ahí si queremos agregar comentarios o de repente nos ha faltado un espacio o área de texto para seguir escribiendo. Y entonces desde aquí nosotros podemos insertar de forma muy dinámica también los encabezados y el Word artístico. Si nosotros por ahí queremos elaborar ecuaciones, también nosotros podemos agregar ecuaciones desde este punto de aquí. O si queremos agregar multimedia, si queremos agregar un video, un audio, o de repente por ahí queremos la diapositiva elaborada, exponer y luego compartir como video. También aquí está la grabación de pantalla. En este bloque o en esta pestaña de insertar, nosotros encontraremos recursos adicionales para elaborar o agregar dentro de nuestra diapositiva para así generar una presentación muy atractiva y dinámica. También, si yo no quiero utilizar o no quiero hacer el trabajo, como dicen, el trabajo sucio, yo puedo utilizar los temas que ya viene configurado. Miren acá, ya vienen temas. Si nosotros visualizamos, miren, el conjunto de temas que nosotros podemos utilizar e interactuar con ello. Miren, de repente yo quiero agregar esto, pero los colores de mi institución son el azul y el negro. Y entonces yo puedo ir a esta opción y este mismo diseño o este mismo tema puedo ir cambiando de color. Entonces, miren, ahí tenemos los colores y sus variaciones, las fuentes, con qué tipo de letra podemos configurar nuestra diapositiva y también los efectos o los estilos de fondo. Miren que Microsoft PowerPoint tiene una amplia gama de herramientas que nos dan la facilidad de elaborar presentaciones muy dinámicas y atractivas para nuestro público. Y una vez hecho todo esto, utilizado todas estas herramientas, también tenemos lo que son las transiciones. Las transiciones son efectos que se presentan al inicio y al final de la diapositiva. Al inicio y al final de la diapositiva o el trance que hace de una a otra diapositiva al cambiar. También tenemos las animaciones. Las transiciones son para las diapositivas y las animaciones son para su contenido. También podemos presentar o la presentación con diapositivas para poder mostrar cómo es que se ve desde la diapositiva actual una presentación personalizada y así miren todas las herramientas que están aquí. También podemos grabar y esta es la herramienta que muchos de los que nosotros sabemos utilizar PowerPoint nos olvidamos. Y nosotros muy bien sabemos que una presentación, ¿para quiénes se elaboran? Para un público. Imagínense que al momento de elaborar mi diapositiva, yo de repente por algún motivo he escrito mal alguna palabra. Esa palabra todo el público lo va a visualizar.
y voy a ser censurado por ese error. Y entonces desde ahí ustedes pueden ver la necesidad y la obligación de utilizar la herramienta de ortografía para poder de repente no cometer esos errores teniendo el recurso a la mano. Entonces, cuando nosotros terminemos de elaborar la diapositiva, siempre hay que pasarle el corrector de la ortografía. Muy bien, así es como nuestra diapositiva o nuestro PowerPoint nos brinda recursos y también herramientas para la elaboración de nuestras diapositivas. Ahora regresamos a la pestaña Inicio y vamos a poner un alto aquí y vamos a preguntar si ustedes tienen alguna duda sobre la distribución o el conjunto de herramientas o todo ha quedado claro. Muy bien, André, ahí está, Linda, David, Eva, todos, Melissa, han entendido de forma correcta. Joel y Ari también. Ana María dice, todo está comprendido. Shelly, todo claro. A ver, Cecilia Maribel ha levantado la manito. Puede participar o activar su micrófono. Todo correcto, profesor, disculpe. Muy bien. David Alonso, todo está súper claro. Magna Teresa dice todo claro. Entonces, esto hace que nosotros estemos de acuerdo y a la vez hayamos comprendido de cómo está organizado estas herramientas. Entonces, ahora vamos a ver y hablar sobre lo que es el diseño de nuestra diapositiva o el diseño de nuestro contenido. Cuando nosotros hablamos de ese componente, hagamos de cuenta que yo en mi diapositiva quería hacer lo siguiente. Aquí en la parte de la cabecera, de repente por ahí, ¿no? Voy a poner un título con fondo. Muy bien. Y por acá, de repente, se me ocurre poner una imagen. Muy bien, esto es una imagen. Y por este otro lado, de repente voy a poner un texto breve. Por ahí voy a poner un texto. Y por ahí de repente se me ocurre, aquí voy a poner dos imágenes pequeñas. Solo referencial. Entonces, aquí tenemos imagen 2, imagen 2, y aquí otro tenemos una imagen 3. ¿Para qué estoy poniendo todo esto? Nosotros hemos mencionado que todo esto de acá es la diapositiva. Y dentro de la diapositiva, esta distribución de contenido que yo estoy agregando se llama diseño de diapositiva. Y entonces, muchos de nosotros no tenemos un diseño preestablecido. Si nosotros no diseñamos de forma correcta nuestra diapositiva, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una diapositiva desordenada. Y cuando la diapositiva es desordenada, ahorita ustedes que están viendo la pantalla, está en un desorden. ¿Qué les motiva la diapositiva? ¿A seguir atendiendo o les motiva a la distracción?
Muchos pueden decir, no, está en desorden, total, no se entiende. Mejor hay que hacer nuestras cosas o hay que estar conversando o chismeando sobre algo. Es la verdadera razón. Cuando nosotros encontramos diapositivas mal diseñadas. Entonces, cuando ustedes elaboren una diapositiva, la diapositiva te tiene que ayudar a ti a captar la atención de tu público. Porque si tú no vas a captar la atención de tu público, ¿qué es lo que va a pasar con tu exposición? Tu exposición no va a ser el correcto. Tal vez con los conceptos y las temáticas que tú vas a tratar, no le vas a hacer entender de forma clara a tu público objetivo. Entonces, las presentaciones juegan un papel muy importante en el público para que pueda entender. Y si nuestra diapositiva o nuestra presentación está bien estructurada, ¿qué es lo que vamos a lograr? Personas satisfechas y con tan solo 2, 3 o 4 palabras o de una forma bastante resumida, tú lograrás hacer entender sin mucho esfuerzo cuál es el mensaje que tú querías transmitir a tu público. Entonces aquí el diseño siempre tiene que ser muy llamativo y también dentro de nuestra presentación no podemos agregar solo texto. No podemos agregar 10, 20, 30 líneas de texto. Cuando ustedes visualizan una diapositiva de ese tipo y todavía el ponente se pone a leer todo ese contenido, ¿cómo quedan ustedes? Insatisfechos. Entonces, para elaborar una presentación hay que tener criterio. Y para tener todo ese criterio, nosotros hay que ser bastante observadores de qué es lo que le interesa o qué es lo que se le puede mostrar al público. Y entonces el diseño juega un papel muy importante. ¿Y desde dónde nosotros podemos modificar o agregar o estructurar ese diseño? Miren por acá. Si ustedes están en la primera diapositiva, la diapositiva siempre te va a venir así. Una caja o un espacio, una área de texto en la cual tú vas a poner un título. Y otra caja de texto donde tú puedes poner un subtítulo y los contenidos. Y la segunda diapositiva tiene un diseño diferente. Tiene una área de texto para el título y como contenido en este diseño, en este espacio de aquí, tú puedes agregar imágenes de archivo, o sea, desde el internet, imágenes desde tu computadora, puedes agregar iconos, puedes agregar un smart art, puedes agregar modelos 3D, puedes agregar video, puedes agregar una tabla o también puedes agregar un gráfico. Mira que si ustedes visualizan, aquí ustedes tienen 8 tipos de recursos. Y no solamente eso, ahí todavía, si nosotros nos vamos a la pestaña Insertar, tenemos muchos más tipos de o elementos que nosotros podemos agregar dentro de la presentación o dentro de una diapositiva. Y profesor, ¿desde dónde se cambia esos diseños? Estos diseños nosotros podemos cambiarlo desde este botón. Y miren, para este tema básico, nosotros encontramos 9 tipos de diseño. Un diseño
que es una diapositiva de título, otro diseño que es el título y objetivos o objetos, otro diseño que es el encabezado de sección, otro diseño que son dos objetos, otro diseño que es la comparación y otro diseño solo título. Y también hay un diseño que nos permite insertar una diapositiva en blanco sin ningún diseño. También tenemos otro diseño con contenido y a la vez con título y otro diseño, imagen con título. Aquí están los diseños. ¿Y cómo son esos, profesor? Seleccionas la diapositiva y le cambias de diseño. Miren, el diseño ha cambiado. Y miren qué tipos de diseños nosotros podemos encontrar. Ahí está. Estos son los diseños de la diapositiva. Y los diseños son estructuras donde nosotros podemos agregar diferentes tipos de elementos. ¿Correcto? Entonces aquí está. Y desde aquí, si queremos agregar una diapositiva, si queremos agregar una diapositiva nueva y estamos acá y nos da pereza estar yendo hasta esta opción, nosotros podemos presionar la combinación de tecla Control más M para poder agregar una nueva diapositiva a nuestra presentación. Miren las diferentes herramientas, las diferentes configuraciones que nosotros podemos encontrar solamente en un bloque de herramientas. Y recién hemos hablado de diseño y de la nueva diapositiva. Y también en este bloque, miren, ¿qué es lo que tenemos? De repente hemos fallado algo al momento de estructurar nuestra diapositiva, podemos restablecer. ¿Y qué es restablecer? Restablecer hace referencia a que nosotros podemos restablecer la posición, el tamaño, el formato de los marcadores de posición de la diapositiva a la configuración predeterminada. Miren todas estas herramientas que nos dota Microsoft PowerPoint para realizar o elaborar una presentación muy atractiva y a la vez interactiva. ¿Y eso de quién depende? Depende de la creatividad y la curiosidad que cada uno de nosotros podamos tener. Muy bien. Ahora regresamos a nuestra diapositiva y a ver qué cosa es lo que nos está faltando. Ya sabemos para qué sirve PowerPoint. También ya hemos identificado los elementos de PowerPoint. Luego, los elementos de la ventana estamos ahí. También se ha identificado las diferentes secciones. Ahora vamos a hablar del bloque fuente de lo que es Microsoft PowerPoint. Entonces, si nosotros evaluamos, ya está este bloque. Y este bloque de portapapeles, profesor, ¿por qué no lo ha explicado? El bloque portapapeles sabemos, ¿no? Que sirve para copiar, para cortar, para pegar y copiar formato, con la cual nosotros vamos a interactuar de forma muy constante y de acuerdo a lo que vamos a ir utilizando, nosotros vamos a ir detallando sus funciones y de cómo interactúa en la elaboración de nuestra presentación. Entonces, aquí vamos a poner lo siguiente. Hagamos de cuenta que estamos en la primera diapositiva y no queremos ese diseño y queremos el diseño por defecto. Y ahora voy a poner el nombre del curso. Ofimática básica. Muy bien. Y abajo vamos a poner
Microsoft, dos puntos, o Microsoft PowerPoint. Ahí está. Si ustedes visualizan en la presentación, el contenido que nosotros hemos agregado tiene un tamaño por defecto 60 y el subtítulo tiene un tamaño por defecto 24. Y si nosotros visualizamos también, el título tiene una tipografía de letra Calibri Light, títulos. Y el subtítulo tiene Calibri, la tipografía de letra Calibri Cuerpo. Pero esto no nos limita a nosotros a que tenemos que cambiar la tipografía de letra. Nosotros estamos en la plena libertad del caso para poder primero cambiar la tipografía de letra según las características y qué es lo que yo estoy buscando presentar o mostrar a mi público dentro de mi diapositiva. Muy bien, así como yo puedo cambiar la tipografía de letra, también puedo cambiar el tamaño de la letra. Muy bien, de seguro alguien me va a preguntar, y profesor, si yo de repente quiero que el tamaño de la letra sea mayor a 96, ¿cómo lo agrego? ¿Cómo le pongo el tamaño? Porque en esa lista que nos está mostrando no se visualiza esa opción. Si ustedes no encuentran aquí el tamaño ideal, no hay problema. Vuelven arriba y lo borran. Luego, de forma manual, lo ingresas el tamaño que tú quieres. En este caso, yo le voy a aumentar el tamaño de repente a 200. Presiono la tecla Enter y miren, el tamaño de la letra se ha puesto en tamaño 200. Y si deseo, puedo ir modificando o disminuyendo también de forma manual. Ahí está, miren. Yo defino y al momento de definir, yo voy a pulsar la tecla Enter para poder visualizar cómo va a quedar. Y si no, ustedes pueden utilizar estos dos botones de comando que nos permitirá aumentar o disminuir de tamaño de forma gradual. También a este texto nosotros podemos agregarle los estilos, como por ejemplo el formato negrita, el formato cursiva o el formato subrayado. O por último podemos aplicarle el formato de sombras. Ahí está. O si no, le tachamos. O también podemos agregarle una característica muy importante. ¿Y cuál es esa característica? Que nosotros podemos definir la separación de una letra a la otra letra. Entonces, para ello es esta herramienta. Miren, podemos agregarle más espacio, podemos reducir o también que estén más pegaditos. Eso sería para definir la estética de nuestra presentación. Pero, ¿qué pasaría, profesor? Yo quería escribir este texto, el título de mi diapositiva en minúscula. Y ahí yo puedo visualizar que esté en mayúscula. ¿Cómo lo cambio? Utilizando este botón de comando que nos permite transformar de minúscula a mayúscula, o todo en minúscula, o todo en mayúscula, o poner solamente las iniciales de cada letra en mayúscula
y otro alternar. Así como en Microsoft Word lo hemos visualizado. Miren, ahí están las herramientas. Ahora, si yo visualizo, lo que yo he determinado es el estilo de la letra, la fuente de la letra. Y por último, le puedo agregar un color. Muy bien, ustedes han visto que hemos tratado al texto. También si ustedes visualizan, el texto tiene un borde, miren, un borde entrecortado. Y entonces, este contenedor de este texto es una forma. Y entonces, si es una forma, yo le puedo agregar un fondo. O puedo agregarle también el borde. Miren, ahí está. Esto sería el fondo y también el mismo color sería el borde. Y entonces, si yo quisiera visualizar el texto, ahora le pongo de color blanco. Y miren la estética, ¿no? Desde este punto, yo puedo ir determinando el diseño que va a tener mi diapositiva. Miren, yo solamente he utilizado la caja de herramienta fuente y para complementar la caja de herramienta dibujo. Y entonces a este de acá también puedo reorganizarlo, puedo distribuir o puedo conseguir un nuevo diseño para poder presentar esta diapositiva sobre este tema. Miren por ahí. Entonces, si yo quisiera interactuar, yo puedo hacer muchas cosas con esto de aquí. Yo puedo aumentar el tamaño del texto, puedo modificar la tipografía de la letra a una tipografía que tal vez predomine o tenga mayor estilo y esté adaptado a los contenidos que yo quiera mostrar ante el público. Miren, ahí está. De repente me gusta esa. Y también le voy a determinar el color del texto. Y le voy a poner algunos estilos más. Y miren, ahí está. Eso es el manejo de la caja de herramienta fuente. A ver, vamos a visualizar de repente por ahí. ¿Hay alguna pregunta o consulta? Muy bien. Ana María Bocanegra dice lo siguiente. Una diapositiva debe centrar el interés de la audiencia. No debe estar cargado de contenido, debe ser novedoso y puntual para ser explicado. Correcto. Nosotros, al momento de elaborar nuestra diapositiva, tenemos que tener en cuenta ese criterio. Y para tener en cuenta ese criterio y elaborar la diapositiva de forma puntual, nosotros tenemos que aprender a utilizar los diferentes recursos que tiene nuestro programa Microsoft PowerPoint. Porque si nosotros no conocemos, no usamos o no aprendemos a usar estas herramientas, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que nuestra diapositiva o nuestra presentación va a ahuyentar a nuestro público. Va a quitar el interés. Como va a quitar el interés, cuando tú vas a exponer, te vas a esforzar más de la cuenta. Y cuando nosotros o cuando ustedes se esfuerzan de esa manera, a veces excedemos en el uso de recursos. ¿Cómo terminamos al final? A veces hasta sin voz. ¿Pero por qué? Porque nuestro material, en este caso la diapositiva,
no ha sido elaborado correctamente y también las diapositivas tal vez no han mostrado la idea central como nosotros queríamos mostrarlo. Entonces, para eso, ustedes tienen que conocer. En estas tres clases que nosotros vamos a hacer, el producto final que vamos a tener como resultado será una presentación con todas esas características. Muy bien, Ana María Bocanegra, excelente clase, profesor. Eva Queiroz Yapias dice, profesor, ¿cómo cambió el color de azul de fondo ofimática básica? Muy bien. Vamos a explicar nuevamente. Muy bien por el cumplido a Maguita y todo lo que están reaccionando a la explicación. Vamos a volver por acá. Muy bien, Shelly. Volver por acá y le vamos a explicar de cómo es que nosotros hemos agregado el fondo. Si nosotros queremos agregar el fondo, tenemos la pestaña primero, ¿no? Inicio, luego, para definir los colores del texto, hemos interactuado con la caja de herramienta fuente. Y para poner el fondo de color azul, nosotros hemos utilizado la caja de herramienta dibujo. Y si ustedes no tienen la caja de herramienta dibujo, si ustedes visualizan en el menú principal, hay un menú que dice formato de forma. Entran aquí y desde aquí ustedes pueden manipular. ¿Dónde está el relleno de forma? Está aquí. Le puedo poner ese color. Y también le defino el borde de ese mismo color. ¿Dónde está? En formato de forma. Si es que ustedes o en la versión de su Microsoft PowerPoint no está incorporado esta pestaña que hace referencia, o mejor dicho, este bloque que hace referencia a dibujo. Desde este espacio es donde yo puedo configurar ese color. ¿Correcto? ¿Se entendió, Eva Queiroz, o todavía hay alguna duda? Muy bien. Entonces, miren, esa es la manera de interactuar. A ver, Elder Villaverde dice, ingresar a las pestañas. Correcto. Si nosotros queremos aprender o identificar otros recursos, otros componentes, ustedes no duden en explorar las diferentes pestañas y seleccionando una determinada área, una determinada sección de texto, ustedes interactúen. ¿Para qué? Para que se familiaricen con los contenidos y a la vez qué herramientas y qué botones de comando pueden utilizar para qué, para poder lograr una apariencia de texto muy atractiva o llamativa para su presentación. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Muy bien, Elder dice, más que nada o más que todo hay que conocer las pestañas. ¿Cuál es su acción? El día de hoy estamos identificando la pestaña fuente y la pestaña de dibujo. En la siguiente clase vamos a interactuar bastante con la pestaña insertar. Y desde la pestaña insertar nosotros
vamos a hacer magia dentro de nuestra presentación. Vamos a insertar imágenes, vamos a insertar tablas, vamos a insertar iconos, vamos a insertar formas, vamos a insertar recortes de pantalla y lograremos de esa manera una presentación con recursos que tiene nuestra o nuestro programa PowerPoint de forma muy sencilla. Lo único que voy a pedir en cada uno de ustedes es que si tuvieran la posibilidad de contar con una máquina o con una computadora, ténganlo para que ustedes puedan realizar sus ejercicios de forma paralela y así ponerlo en práctica toda la explicación. Franklin Pacheco dice, ¿se puede ingresar una imagen en movimiento? Sí. Las imágenes con movimiento son imágenes del tipo GIF. A esos tipos de imágenes se conoce como imágenes animadas. También vamos a buscar, pero más que imágenes con movimiento, nosotros vamos a interactuar con modelos 3D, que tal vez para muchos, va a ser un tema muy novedoso, porque ahí nosotros insertamos una determinada imagen y lo vamos a girar a nivel de 360 grados para poder visualizar desde sus diferentes ángulos cómo está compuesto un determinado elemento. ¿Correcto? Entonces, no hay ninguna pregunta sobre lo que se ha explicado sobre el manejo de la caja o del bloque de herramienta fuente. A ver, si hubiera alguna pregunta, Profesor, adelante. profesor, por ejemplo, la palabra ofimática básica lleva acento y estoy tratando de hacerlo con la pestaña revisar la ortografía, pero no logro concretarlo. Muy bien. Correcto, Juan. Miren, si nosotros, voy a quitarlo la tilde. Ambos. Si mi texto está escrito en mayúscula, Microsoft PowerPoint no lo va a reconocer como un error. Para que ustedes puedan corregir ese error, el texto tiene que estar escrito en minúscula o en tipo oración. Entonces, yo te pediría que agarres tu texto, selecciones el texto y con esta herramienta lo puedas convertir de repente a minúscula. O si deseas, puedes convertirlo o poner en palabras o en mayúsculas cada palabra. Y luego te vas a revisar y te vas a ortografía. Ahora sí, Microsoft PowerPoint te va a reconocer y te dice y a la vez todavía te sugiere cuáles son las posibles palabras que tú querías poner. Y si deseas, puedes activarle todavía la lectura que lo haga. Entonces, yo en este caso, lo que yo quería poner era ofimática. Y en esta sección visualizo que esta es la correcta. Y entonces selecciono eso y le pongo en cambiar. Y miren, ya lo ha corregido. Ahora me dice que en básica también hay un error. Y entonces aquí busco cuál es la palabra y selecciono la palabra y le pongo en cambiar. Y cuando ya todo está corregido, que me dice el asistente de Microsoft PowerPoint, dice corrección ortográfica completada. Ya está. Ahora nuestro texto no tiene error.
¿Correcto, Juan Soriano? Sí, profesor, está claro. Gracias. Muy bien. Ahí está Ari, André, todos ellos reaccionando porque les quedó claro. Muy bien, Eva, Lidia, Shelly, Aimé y todos los que reaccionan. Muy bien, Quillas. Entonces vamos a ir a nuestro chat. A ver, Elder Villaverde dice, sí, profesor, en la computadora sería mejor para ponerlo en práctica. Correcto. Elder sale conforme y Frede dice conforme. Muy bien. Siempre, siempre, el curso de ofimática nosotros tenemos que practicar. Si nosotros no practicamos, de seguro el día de hoy lo aprendemos teóricamente y mañana o pasado agarras la computadora y vas a preguntarte, ¿cómo se hacía? La ofimática nosotros lo vamos a aprender más practicando, interactuando. En los tiempos libres podemos ir desarrollando, poniéndonos retos para poder de repente descubrir algunos componentes adicionales más que pueda tener estas herramientas. Muy bien. No solo eso nosotros podemos visualizar. También nosotros en nuestro programa PowerPoint hacemos referencia al bloque de herramientas párrafo. En este bloque de herramienta párrafo, a nosotros, primeramente, en esta sección de aquí, nos da una herramienta o nos dota de una herramienta que nos permite alinear nuestro texto, organizar nuestro texto en el área de texto que nosotros hemos asignado. Si nosotros quisiéramos centrar, nosotros solamente hacemos clic en este botón de comando. Ahora, si queremos alinear a la derecha, nosotros podemos utilizar este otro botón de comando. O si queremos alinear al lado izquierdo, otro botón de comando. O si queremos justificar, otro botón de comando. Y estos botones de comando hacen referencia a la alineación del texto en el espacio o área de texto. Entonces, miren por acá. Si yo quisiera, de repente alinear este texto al lado izquierdo, hago clic. ¿Y qué ha pasado? El texto se ha pegado al lado izquierdo. Si yo quiero alinearlo al lado derecho, hago clic en este botón y el texto se ha ido al lado derecho, se ha pegado. Y si hago clic aquí, el texto se ha puesto en la parte central a nivel horizontal. Ahí está, mire. Y si yo quiero justificar, el justificar es poner el texto desde el origen hasta el final. Pero en este caso, nuestro texto es muy pequeño. Y entonces este texto nosotros no lo podemos distribuir hasta el final. Es más, a nosotros con esta alineación nos está diciendo si deseas completa de textos para que esté de forma compacta. Y en una diapositiva o en una presentación, no siempre vamos a justificar el texto. La justificación es relativamente opcional. Si mi estética de mi presentación lo veo mucho más elegante con una alineación en el centro, no hay problema. Yo puedo ir utilizando esa alineación. ¿Para qué? Para poder ganar una mejor visualización o estética de mi presentación.
Muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta esta sección, lo pueden realizar para poder ir respondiéndoles cada caso o cada situación en la que ustedes de repente no hayan entendido. Elder dice, profe, una pregunta. ¿Cómo esto está bien cuadrado o centrado? Muy bien. La pregunta será respondida de la siguiente manera. El texto estará centrado, organizado de buena manera o de la manera más óptima. Primero, nosotros vamos a alinear el texto según la forma que lo contiene. Si yo a este texto le pongo centrar, este texto se centrará con respecto a este borde y el final, este borde y el inicio. Y si yo quiero centrarlo esto de acá en la parte central, yo voy desplazando de forma gradual y lenta. Y miren que en la pantalla va a aparecer la guía. Y entonces cuando llego a este punto, el mismo Microsoft PowerPoint me dice, esa forma ahora está ubicado en la parte central. Miren, hay una línea roja entrecortada que ha aparecido y eso significa que está en el punto medio. Ahora, si yo quiero utilizar todo el espacio, ya no necesito hacer eso. ¿Por qué? Porque el texto, como esto está distribuido en todo el contenido, nosotros podemos visualizar que sí va a distribuirse o se va a ubicar en la parte central de nuestra diapositiva. Entonces ahí está. Ahora, si no quiero eso o si no puedo utilizar eso, puedo ir a la pestaña Vista, luego habilitar las líneas de cuadrícula. Y por último, las guías. Y miren, esta guía me ha dividido la diapositiva en 4 porciones iguales. Y las líneas de cuadrícula, las subdivisiones, para poder estructurar y ubicar en los lugares adecuados el contenido de nuestra presentación. Eso sería la respuesta para Elder. ¿Correcto, Elder? ¿Se entendió? Muy bien, señores participantes de este curso. La sesión del día de hoy vamos a darle por concluido hasta este apartado. La siguiente clase interactuaremos con otras herramientas y elementos que nos permite manipular Microsoft PowerPoint. Si no hubiera más preguntas, que tengan cada uno de ustedes una bonita noche y les voy a dar pase con el coordinador